No soy lo que me ocurre, no soy mi historia, soy lo que decido hacer con ella. Y eso es una realidad. Entonces, a veces sí somos víctimas, a veces sí hay personas que nos lastimaron, a veces nos ocurrieron cosas que no debieron habernos ocurrido. Y efectivamente todo pasa por algo, pero igual no tuvo que haberme pasado. No estuvo bien que eso ocurriera. Y estoy en mi derecho de decirlo así también. Porque si no caemos como en un tipo de aceptación tóxica, a mi parecer. Sí. Y creo que estoy en mi derecho de alegar y patalear y decir, no, esto no estuvo bien. Esto no me hizo mejor persona, esto no me hizo crecer, esto me provocó mucho dolor. El trauma es una experiencia que sobrepasa lo que tu cuerpo, tu sistema nervioso logra gestionar y resistir. Lo enseñamos, quizás no sabemos ponerlo en palabras, pero el cuerpo siempre sabe. Entonces a lo mejor la persona no es capaz de decir me dio miedo, pero es capaz de decir cuando pasó esto me dolió la guata. Las emociones no son ni buenas ni malas, cada una tiene una función y una función súper importante. Y es importante permitirnos habitar todas las emociones. Hay otro componente de la niñez en sí, que es un momento donde nuestra mente y nuestro desarrollo está en desarrollo. No está maduro todavía, entonces experimentamos muchas cosas a esa edad sin poder integrarlas, sin entender qué pasó. Muchas veces quedan como sensaciones que es como, yo no sé qué pasó, pero me dio una sensación como de que algo no estuvo bien. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Mel de On Volver a Ti y hoy tenemos una invitadísima muy especial. Ella es psicóloga especialista en traumas y también nos va a contar aquí un poquito de su historia y cómo llegó a la psicología. Ella es Macarena, démosle la bienvenida. Gracias. Bienvenida, Maca. Bueno, cuéntanos qué parte de tu historia de vida, si se puede contar, Por te supuesto. hizo llegar a la psicología, Uf. acompañar a otros también. Es una historia un poco larga, la voy a intentar como acotar, pero la psicología es un accidente en mi vida. Es algo que llegó a mi vida muy accidentalmente, pero cuando llegué a ella fue como, este es el lugar donde tenía que estar. Así se sintió cuando entré a la carrera. A ver, la historia un poco es que yo bailaba desde muy pequeña. Desde que tengo uso de razón, bailaba y a los 11 años yo tomé la decisión que yo iba a ser bailarina. Con 11 años yo siento a mis papás a conversar, yo me voy a dedicar a la danza. No, súper chica. Ya tengo claro lo que voy a hacer el Sí, resto de mi vida. así fue. Y bueno, me vieron que yo estaba hablando súper en serio y, y siempre me apoyaron, siempre me tuvieron en clases, talleres, una niña muy estimulada. Y yo empiezo a hacer un camino respecto de esto. Mi papá me dice, ok, tienes mi apoyo, pero no vas a estudiar danza en Chile porque te vas a morir de hambre. Así que te tienes que ir a otro país a estudiar danza, entonces tienes que aprender inglés. Así que con 14 años me mandaron a Canadá a aprender inglés. Wow. Sí, estuve 6 meses en Canadá con 14 años. Fue una experiencia difícil, muy desafiante, chiquitita, sola en otro país. Y ahí me di cuenta que no quería estar en otro país que no fuera aquí. Oh. Con 14 años me di cuenta de que en verdad me gustaba mucho Chile, que para mí la familia y los amigos es importante, y que yo era una persona que más que para salir a recorrer y conocer el mundo, yo era una persona para estar aquí, porque me gusta aquí. ¿Te gusta la familia? Sí, me gusta. No tengo como esa sensación como de querer viajar y como, si se da, maravilloso, bienvenido. Pero como que esa experiencia a mí me sirvió como, es bacán viajar, pero me gusta más estar como con mi gente. Sí. Y bueno, de ahí pasó de que como yo decidí quedarme aquí, entro a la escuela moderna de danza. Cuando salgo de cuarto medio, doy como la audición, que era como el equivalente a la PSU para mí. Entro a estudiar un año danza como en la universidad y me lesiono de la cadera. Wow. Sí, entonces fue como todo este camino y como que lo logro y me lesiono de la cadera y con eso me tienen que operar. Quedé bien de la operación para bailar porque al principio fui a unos doctores donde me decían como, oye, no vas a poder bailar nunca más. Fue difícil. ¿Y cuántos años tenías? Tenía 18. 17, tenía 18, sí, porque salí de cuarto medio con 17, sí, tenía 18. Finalmente encuentro un doctor que me logra operar y como
que me deja bien y me dice, puedes seguir bailando. Y ahí tuve una recuperación como de 6 meses, en volver a caminar de nuevo, como que tuve que aprender a caminar de nuevo, porque la fuerza se hace de otra parte, uno pierde fuerza como de las piernas y todo. Y fue como, no sé si quiero exponer a mi cuerpo de nuevo a esto. Y dije, bueno, si no me voy a dedicar a la danza, que fue siempre el plan, desde los 11 años fue el plan, si no me voy a dedicar a esto, voy a dedicarme a ser como un centro terapéutico holístico andante, porque paralelamente mi gusto por la danza convivía desde muy pequeña por todo lo holístico. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a aprender Reiki, flores de Bach, y como yo me voy a hacer un centro holístico y voy a hacer eso porque era como lo segundo que más me gustaba. Y entre medio de esto me llega una malla de psicología, que la malla integraba, que tenía yoga, tai chi, arte terapia, musicoterapia. Ah, sí, ¿dónde? En la del Pacífico, que cerró al tercer año de universidad de la carrera. Oh, no Cerró tenía idea que tenía todo eso. Sí, entonces era una malla que combinaba esto, tenía flores de Bach, otros ramos. Entonces tengo esta formación en psicología, que es humanista transpersonal. Entonces, que ve toda la parte clínica de la psicología, pero integrando la dimensión espiritual del ser humano, entendiendo que es una dimensión donde se puede entrar a trabajar. Y espiritual no nos referimos como a lo religioso, sino tiene que ver, yo creo que, yo en mis palabras diría que tiene que ver con experiencias extrasensoriales, no paranormales, pero sí hay experiencias que los seres humanos vivimos que son difíciles de explicar, de poner en palabras, que van más allá de lo terrenal, lo físico va más allá de decir me dio pena, me dio miedo, sino que ocurrió algo que me hizo sentir de una forma que no sé cómo explicar. Y lo transpersonal viene a dar un poco respuesta a eso que no sabemos poner en palabras, que tiene que ver con esto más allá de, con lo que no puedo comprobar, con lo que no puedo decir o tangibilizar, pero sí experienciar. ¿Y cómo ayudas mediante, o sea, esto es un paréntesis? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo ayudas mediante las palabras a alguien que no sabe cómo expresar con palabras lo que siente? Ay, qué buena pregunta. Creo que en mi caso yo parto como tratando de enseñarle a la persona. Y cuando lo enseñamos quizás no sabemos ponerlo en palabras, pero el cuerpo siempre sabe. Entonces a lo mejor la persona no es capaz de decir me dio miedo, pero es capaz de decir cuando pasó esto me dolió la guata. Ah, ¿y ese dolor de guata qué es? ¿A qué se parece? ¿A qué emoción? Entonces empezamos a identificar las sensaciones corporales con emociones. Entonces la persona empieza a tener un lenguaje de, sé que cuando me asusto y hago, eso es miedo. O sé que cuando, por ejemplo, me tiritan las piernas y se me desvanece, también es otra forma de susto. O que si me late fuerte el corazón es porque a lo mejor algo me está emocionando. Entonces quizás no sé cómo se llama esa emoción o esa sensación en el cuerpo, pero la sensación en el cuerpo ocurre. Entonces yo le muestro a mis pacientes cómo traducir esa sensación corporal a la emoción. Entonces ya la persona empieza a tener un vocabulario donde puede decir, eso me asustó o eso me dio pena porque me pasó esto en el cuerpo. Entonces ya sé que esa situación me provoca esto en el cuerpo, por tanto me da pena o me da rabia o me da alegría. Wow, el cuerpo habla. Siempre, siempre es lo primero y es lo más sabio y el cuerpo no miente. La mente aquí, muchas cosas, pero el cuerpo no miente nunca. Ya, sigue con tu historia. No, esa es la historia, esa es la historia. Entonces, bueno, me llega esta malla, entro a estudiar y ahí estando, el primer mes de carrera fue como, este es mi lugar. Sí. Sí, me sentía así. ¿Y la danza nunca la retomaste? No la retomé nunca. Descubrí hace poquito por qué. Ahí me voy a adentrar ahí quizás un poco como hablando de traumas. A los 19 años pasé por una experiencia traumática personal y hace poco me di cuenta en mi propio como desarrollo personal, en mi propia búsqueda de entender ciertas cosas, logré entender de que esa situación traumática me había llevado a sentir muy culpable. Entonces de forma inconsciente yo había pagado como esa culpa con algo que me hacía muy feliz, porque lo que quedó instalado en mí de forma inconsciente en ese evento traumático fue como de que no merecía ser tan feliz, entonces dejé de bailar. Entonces ahí vamos viendo cómo hay situaciones que
que nos capturan, que nos dejan como dejan capturado parte de nosotros en cualquier momento. Entonces, eso fue para mí. Ya lo puedo ir explicando mejor. Sí. Pero eso. Así que no he retomado la danza, pero creo que es algo que quizás este año podría ocurrir porque ya esto ya está como abierto para mí también en mi propia historia. Wow. Oye, ¿recuerdas como ese momento cuando viste a una persona y te nació del alma decir como necesita ser acompañada esta persona? ¿Necesita ser acompañada en su proceso de sanación? ¿Así te refieres como que yo quisiese ir a ayudar? Sí, como por este don que tú tienes de terapeuta. Creo que no me ocurre así, la verdad. ¿Cómo te ocurre? Porque creo que las personas tienen que estar en un estado de querer ayuda. A veces, en general, en la vida, más allá de seamos terapeutas o no, nos esforzamos mucho por querer ayudar a las personas que queremos, que amamos, que están en nuestras vidas. Y a veces esas personas no quieren la ayuda, porque no están en un momento de quererla, o de darse cuenta que la requieren. Entonces, no es como que... Tú vayas. No, yo no voy. A lo más puedo sugerir, oye, creo que sería bueno que... Y lo dejo ahí. Pero eso es todo. Ahora, si la persona viene y dice, oh, quiero ayuda, yo aquí estoy, disponible. Cuando tú digas, upa, yo chalupa. Es cierto. Cada uno Sí. resuena en el momento adecuado. Sí, soy muy respetuosa de los tiempos de las personas, muy respetuosa. Y también como psicóloga, como terapeuta, a veces uno ve como hasta allá, como el proceso, el camino de la persona hasta allá, pero la persona está en un momento que ve hasta acá. Y hay que acompañar a la persona en eso, no hasta allá, porque no es un momento aún. Y porque también creo que en esto es primero la necesidad del paciente, del consultante, y la necesidad del terapeuta nunca puede estar por sobre. Exacto. Así que... Es fuerte distinguir eso. O sea, yo lo relaciono con el yoga también, pero no quiero entrar en mí. Estamos en ti. Oye, y también quiero saber, o sea, ahora de la mirada como más psicológica, ¿qué le dirías a alguien que desconfía de la espiritualidad? Porque está muy ligado con la espiritualidad tu terapia, Sí. Dentro del proceso terapéutico. Bueno, me han llegado varios pacientes así que son como bien escépticos. Y yo no los fuerzo. No sé si hay algo que yo les diría en particular. Solo como... Creo que no se le puede forzar a nadie a creer en algo o a sentir o experimentar algo. Y sí creo que es posible poder decir de que hay cosas que a veces no tienen explicación en palabras, que no tienen explicación desde lo que uno puede transmitir. O, por ejemplo, a veces tenemos experiencias, que creo que esto es un mejor ejemplo, tenemos experiencias que sentimos que si se las contáramos a alguien nos tildarían de locos. Como, no, si yo le cuento esto a alguien, o sea, me van a internar. Cuando no es así. El espacio espiritual, el espacio de este entendimiento de lo extrasensorial, de esta sensación, de esta capacidad humana de sentir más allá de lo que puede trascender el cuerpo físico, la experiencia humana propiamente tal, tiene que ver con darle espacio a eso, con validarlo y decir como, esto te puede ocurrir, no significa que estás loca. Esto te puede ocurrir, no significa que te tienes que internar. Solo que esto fue una experiencia transpersonal. Claro. Sí, es verdad. Muchas veces uno piensa como, ya, si le cuento esto a alguien, o me pasa a mí por lo menos, me van a decir que no sé, que soy muy insegura, muy desconfiada de mí. Y yo creo que todos los humanos, todos nosotros como personas, yo creo que se escucha la vez, tenemos inseguridades y hay que trabajarlas el resto de nuestras vidas. Sí, todos traemos heridas siempre y creo que son heridas que de una u otra forma nos rondan el resto de nuestras vidas, por más trabajadas que estén. Creo que a veces cometemos el error, las personas que llevamos como un camino de desarrollo personal ya como bien caminado,
cometemos el error de creer como, esto ya está resuelto, ya esto ya lo vi, esto no me va a pasar de nuevo. Sí. Y de pronto ocurren cosas que nos traen de nuevo lo mismo, de otra forma, y hay que volver a mirarlo, y Exacto. Es como una espiral, y el tema quizás no cambia, pero cambia la profundidad porque cambia el entendimiento también. Uno piensa como, ya estoy lista con esta lección de vida, y después llega otra y... Sí. Este cachito no lo había mirado. Entonces ya, ahora sí. Y ahora lo integro. Por eso igual es importante la terapia, yo creo que... o sea, lo tuyo no es como alternativo, porque dicen como terapias alternativas por las flores de Bach y todo Ajá. eso, sino que es terapia psicológica. Sí, o sea, lo mío es clínico, propiamente tal, es clínico, solamente que, o sea, si yo tuviese que explicar muy tangiblemente cuál es la diferencia, es que, por ejemplo, si tú vienes y, no sé, me cuentas de que tuviste un sueño, y en el sueño tuviste una experiencia donde lo sentiste vívido y sentiste de que, no sé, un maestro te habló y te dio un consejo. Quizás otro psicólogo puede pasar esa experiencia por alto. Claro. O no tomarle la relevancia. O, por ejemplo, si alguien te cuenta una experiencia un poco más intensa, que a lo mejor no en un sueño, sino que simplemente... O vi una persona que fue mi vida pasada, algo así. Sí, por ejemplo, oye, fui el otro día a una regresión y en otra vida me pasó tal cosa. O el otro día estaba solo sentada mirando un árbol y empecé a sentir de que como que me salía de mi cuerpo. Ya, eso conmigo tiene un lugar y tiene una validez. No se pasa por alto. Generalmente se pasa por alto la psicología normal entre comillas. Yo no sé si, no puedo generalizar ni hablar por todos los como colegas. Yo creo que son experiencias que no se le da el valor suficiente porque suelen... no ser científicamente comprobados. Sí, y suelen ser experiencias subestimadas de contenido terapéutico. Es como una experiencia como... Y para mí, y dentro de mi formación y de mi enfoque, esas experiencias son tremendamente valiosas y ricas en contenido terapéutico. Más allá que podamos cuestionar como qué tan real fue, para mí eso es irrelevante. No cuestiono la veracidad del hecho. Si a mi consultante le está ocurriendo eso, por algo se le está ocurriendo eso. Sea su imaginación o la experiencia propiamente tal así, hay que mirarlo. Por algo eso se está como elaborando y se está manifestando de alguna forma, y por algo el consultante llega a sesión a querer contármelo. O sea, es importante. Sí, es verdad, siento que... o sea, ya el hecho, como estábamos hablando fuera de cámaras, el hecho de ir a terapia cuesta un montón. O sea, ahora está costando cada vez menos. Sí. Pero... igual sigue costando, y más sobre todo si es algo que uno cree que lo van a tildar como loco, como tú decías, sí. Por ver vidas pasadas, por ver sueños, por, no sé, sí. A mí que me pasa por ser consciente de los sueños. Entonces, si llego con esa información, igual es como, no, eso no, ¿cómo se podría decir? Como, eso no cabe aquí. Bueno, aquí sí cabe. Aquí sí cabe y es importante. Justamente por esto, porque primero el espacio terapéutico tiene que ser un lugar seguro y un lugar donde siento que la persona que tengo, el profesional que tengo enfrente no me juzga y que valida mis experiencias, esté de acuerdo con ellas o no. Porque esto no tiene que ver con que si yo creo en las energías o en que las personas puedan ver el aura o la experiencia como más allá de que sea. No se trata de que si yo lo creo o no. Se trata de que para mi consultante esa experiencia es importante. Entonces para mí como terapeuta, como psicóloga, es importante. Punto. Yo no cuestiono la validez si es real o no. Es importante. Oye, ¿y tú trabajas con estas también, estas terapias alternativas? Tengo una... ¿Mezcla? He pasado por procesos como de acercamiento y aislamiento con las terapias más holísticas. He intentado formarme en algunas de ellas, pero siempre termino más en lo clínico, pese a que valido mucho esto otro, ¿sí? y que parte también como de mi formación y con lo que trabajo y con lo que me llega a consulta, siempre siento que termino como con los pies más en lo clínico.
Trato de hacer un equilibrio, sí. ¿Qué has hecho? ¿Hipnosis hace o no? Sí, pero la hipnosis no es una terapia holística. La hipnosis es clínica. Ah, ¿es clínica? Es clínica, sí. Yo pensaba que era más holístico por el libro. Tiene matices. Por el libro que leí ese de muchos videos, muchos De maestros Brian Weiss. Sí, sí, es que él lo popularizó un montón. Sí. A ver, ya. ¿Ese un tipo poco... de hipnosis o no? La hipnosis de Brian Weiss es una hipnosis clínica en principio, más cuando hace regresión, que es esto de volver como a vidas pasadas, toma un tinte holístico, por supuesto, como Claro. alternativo, transpersonal. Hay varios tipos de hipnosis. Hay que entender primero que la hipnosis es natural en los seres humanos. Son estados de trance y el humano los experimenta de forma natural. No es necesario que alguien venga y lo induzca. Son estas sensaciones como, no sé, como cuando nos quedamos pegados con, no sé, un columpio, viendo Sí. un movimiento constante y nos quedamos como pegados y es como que nuestra mente se callara un momento y solamente estoy observando el movimiento. Son estados de trance y somos naturalmente tenemos esos estados. Entonces la hipnosis es un fenómeno natural del ser humano y lo que hacemos en hipnosis es ocuparlo con un enfoque terapéutico. Pero entonces no lo haces como para entrar en vidas pasadas como tenemos Yo en... no. Conozco la técnica, no la hago. Ah, ¿la conoces? Sí, ¿Y conozco por la qué no la técnica. haces? No la hago porque en sí misma no tiene a mi parecer, a mi opinión, no tiene un enfoque terapéutico. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando hacemos regresiones muchas veces tiene que ver como con querer curiosear o quizás querer saber más de nosotros. Querer saber más de nosotros, pero también es esto como, ¿qué habré sido en una vida pasada? ¿Ya? Y eso es válido y está perfecto y maravilloso. No hay juicio de mi parte respecto de eso. Pero en sí mismo no tiene un efecto terapéutico si es que no es guiado de esa forma. Quiero hablar sobre el trauma. Cuéntanos un poquito de eso, como qué se siente. Bueno, yo creo que tú lo sentiste primero tú en carne propia, como tú también me contabas que tuviste un episodio traumático. Y por eso también ayudas a otras personas en esto, ¿no? Sí, nos pueden ocurrir eventos traumáticos a lo largo de nuestra vida en cualquier momento. Por ejemplo, bueno, quizás debería empezar con algo más básico, como ¿qué es el trauma? Porque Ya se habla sé. mucho de trauma. ¿Qué es? ¿Qué es? El trauma es una experiencia que sobrepasa lo que tu cuerpo, tu sistema nervioso logra gestionar y resistir. Y eso además es acompañado por una falla en el sistema es como tu red de apoyo que no es capaz de contener tampoco la situación. El trauma hoy se entiende es el conjunto de todo eso. Por ejemplo, y es por este motivo que una misma experiencia puede ser traumática para una persona y para otra no. Por ejemplo, un accidente de auto. Pueden ir dos personas en un auto, vivir la misma experiencia, el mismo choque, y una persona puede quedar con sintomatología traumática profunda y otra persona cómo transitarlo de mejor manera sin sintomatología traumática. Eso tiene que ver con... por eso no tiene que ver con la experiencia en sí, sino cómo la persona lo vive y cuál fue como la red de apoyo, cuál fue el sistema que tuvo para gestionar esa situación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el trauma es único para cada persona y, insisto, el trauma puede ser a lo largo de nuestras vidas en distintos momentos. Pueden ocurrir distintas situaciones que puedan ser traumáticas. Catástrofes naturales, accidentes, muertes inesperadas, abusos, del tipo que sea, del orden que sea, o a veces cosas muy simples, como que mi pareja me abandone. O esa experiencia puede ser muy traumática para alguien, porque va a depender de su historia de vida. Eso, por un lado. Ahora, por otro lado, hay heridas de origen. Eso tiene que ver, podríamos hablar como del primer trauma en nuestras vidas. Que para algunas personas eso puede ocurrir intrauterinamente,
desde ahí, como desde el vientre de la mamá. Los bebés pueden quedar traumatizados con alguna experiencia de la mamá. El nacimiento es muy traumático. Sí, se habla siempre, antiguamente se hablaba de que el nacimiento es nuestro primer trauma. Sí. Bueno, hoy sabemos que puede ser antes. Antes. Sí. Pueden ocurrir situaciones que afecten como al bebé estando dentro del vientre de la mamá. Sí, eso lo podemos ver. De los 0 a los 7 años de vida. Usualmente todas las personas tenemos algún evento que nos marca para siempre. Y esto es lo que después hace que nuestra personalidad se conforme respecto muchas veces a esa herida, o nuestras decisiones en la vida a veces son en función de esa herida. Entonces, respondiendo a tu pregunta con esta tremenda introducción, ¿cómo acompaño a las personas en sus historias o los eventos traumáticos? No tiene que ver tan solo por este ejemplo que yo daba, como de esto que a mí me pasó a los 19 años y que hoy entendí, sino de que en algún punto de la carrera, estudiando, me di cuenta de que para mí, desde mi entendimiento, el origen de todo era trauma. ¿Sí? Sí, fue mi forma de entenderlo. Y en el pregrado no te preparan para lidiar con trauma psicológico, con las personas que tienen sintomatología activa. Entonces yo salí de la carrera y me empecé a formar inmediatamente en trauma, porque dije como yo quiero ir al origen. Porque muchas veces, y está bien también, tiene que haber diversidad, porque todas las personas necesitan cosas distintas en momentos distintos, pero a veces trabajamos en una capa muy superficial de la psiquis de las personas. Entonces logramos mejoras, pero que a veces no son sostenibles en el tiempo. Entonces también creo que tiene que ver con una forma personal de ser. A mí me importa ir al origen y que podamos trabajar desde ahí. Creo que cuando logramos mirar el origen, ocurre un efecto dominó, que no necesitamos trabajar las otras cosas, pero por consecuencia de trabajar en el origen, las otras se van sanando. Sí. Oye, ¿qué influye en nuestra infancia? Sí, es tremendamente marcadora. Y nuestros papás, nuestros cuidadores, son... Sí. En toda nuestra vida. Sí, para siempre. Para siempre. Para siempre. Wow, siento que ahora nosotras, que somos madres, sí, tenemos una responsabilidad enorme al entregarle una... Bueno, es que yo creo que aunque intentemos hacerlo bien, vamos a cometer errores igual, sí. y van a generar traumas igual ellos, aunque le demos un mundo feliz. Incluso ahora se da mucho que le dan todo, y por darle todo también generan traumas. Es que no hay forma de hacerlo. Sí. Y qué bueno que lo comentes, porque cuando yo empecé en esto, yo tenía una sensación de frustración tan grande, como con la vida, con Dios, con lo que sea. Y decía, esta cuestión está mal diseñada. Sí. Está súper mal diseñada, porque ¿cómo va a ser posible que las personas que más amamos, que son más importantes en nuestra vida, que son las personas que nos cuidan, que deben protegernos y como darnos todo para después nosotros salir a hacer nuestras vidas, sean las mismas personas que más nos dañan, que más nos lastiman? Como, esto no debiese ser así. Y me frustraba mucho también, porque daba constantemente con mis pacientes como en ese punto. Porque, bueno, la formación igual te lleva de una u otra forma a hablar de tu vínculo con papá y mamá constantemente. Sí. De una u otra forma terminamos ahí con todos mis pacientes. Traigan el tema que traigan, eventualmente igual terminamos hablando de papá o mamá, sí, o de ambos. Y después aprendí en la experiencia y también como en la formación, en ir aprendiendo de esto, de que no es que esté mal diseñado, es que está súper bien diseñado, porque las heridas que nos provocan son en gran parte en quienes nos convertimos el día de mañana, para mal o para bien. Creo que, y esto es una opinión personal, creo que si existiera este como ideal de papás perfectos, papás que no hieren, papás que no lastiman, si es que eso como que es tan utópico pudiese como materializarse y hacerse realidad, creo que tendríamos como resultado un ser humano muy inhumano. Sin heridas. Sin heridas. Creo que si fuéramos humanos sin heridas, si fuéramos humanos sin dolor, nuestra humanidad no sería.
Pero ¿no seríamos una humanidad con mayor conciencia? Yo creo, desde mi punto de vista, de que lo que nos provoca más conciencia muchas veces es el dolor, sin ser fan ni caer en el masoquismo, obviamente. Pero creo que de donde más aprendemos es del caos, es del dolor. Entonces creo que esas heridas están ahí por algo. Y tenemos la opción, cuando somos adultos, de seguir responsabilizando al resto de las heridas que nos provocaron, o tomar nuestra adultez en nuestras manos y decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué hago con esto? Y en qué lo convierto, como voy a ser el héroe de mi historia o voy a ser el villano de mi historia. Me gustan mucho las películas, las series, y me gustan mucho esos arquetipos donde te muestran, por ejemplo, estos paralelos de donde los villanos usualmente toman sus heridas y se quedan en el victimismo, y eso es justamente su motivación de por qué son villanos. Mientras los héroes, por otro lado, toman sus heridas como motivación de superación personal. Y creo que es lo que nos pasa a todos, como más allá de las películas y series, siempre tenemos ambas opciones, como vamos a ser como los villanos de nuestra historia y nos vamos a quedar en este lugar de víctima. De víctima, que está bien también transitar por ahí. Creo que es necesario muchas veces, como a veces sí somos víctimas de cosas y hay que como visibilizarlo, validarlo. Pero echar la culpa, eso no es que a veces otros sí tienen la culpa. ¿Pero hasta cuándo? Es que yo creo que eso es lo importante. ¿Hasta cuándo? Como hasta cuándo me quedo atrapado, hasta cuándo queda mi energía capturada en esto. Y lo que muchas veces se dice como, no soy lo que me ocurre, no soy mi historia, soy lo que decido hacer con ella. Y eso es una realidad. Entonces, a veces sí somos víctimas, a veces sí hay personas que nos lastimaron, a veces nos ocurrieron cosas que no debieron habernos ocurrido. Vivimos cosas que no tuvieron que haber pasado, y que le busquemos, sobre todo las personas que somos de este mundo como místico espiritual, como no, es que todo pasa por algo. Sí, efectivamente, todo pasa por algo, pero igual no tuvo que haberme pasado. No estuvo bien que eso ocurriera. Y estoy en mi derecho de decirlo así también. Porque si no, caemos como en un tipo de aceptación tóxica, a mi parecer. Sí. Y creo que estoy en mi derecho de alegar y patalear y decir, no, esto no estuvo bien. Esto no me hizo mejor persona, esto no me hizo crecer, esto me provocó mucho dolor. Y estuvo de más. Que yo sea resiliente y le dé un enfoque y siga caminando adelante con ese dolor es otra cosa. Pero creo que ahí de pronto los límites se distorsionan un poco, como entre esta aceptación o positivismo un poco tóxico de este mundo espiritual, que hay mucho de eso, a el reconocimiento del dolor. Creo que nos falta mucho de eso en general, como poder hablar abiertamente de nuestras heridas, de lo que nos duele, y decir esto no estuvo bien, esto no me gustó, esto no me tuvo que haber pasado. Creo que necesitamos más de eso, que a veces como no, todo pasa por algo y bueno, me pasó esto para que yo tenía que crecer y aprender, porque creo que eso igual nos atrapa. Sí, resueno mucho con cuando estoy triste. Uh-huh. Siento que necesito habitar esa tristeza porque si no, no va a pasar. Es que yo creo que se trata justamente de eso. Creo que es un muy buen ejemplo. Es como poder darle lugar a lo que necesita tener lugar. Es como que creo que hay mucho como a la base esta mentalidad de lo bueno y lo malo, en vez de entender que a veces las cosas simplemente son. Las emociones no son ni buenas ni malas, cada una tiene una función, y una función súper importante. Y es importante permitirnos habitar todas las emociones. Hay una emoción en particular que a mi parecer está súper... ¿Mal catalogada? Sí, rezagada, como excluida del mundo de las emociones, que es la envidia. A las personas les cuesta mucho decir como, oye, soy envidiosa. Pero creo que reconocerlo es un acto de valentía. De decir como, oye, sí, esto me da envidia, pero es porque está tan mal mirado. Más que creo que la pena y la rabia con los años se han ido aceptando un poco más, como que socialmente hablando. Pero la envidia sigue siendo muy excluida, y creo que es importante como poder reconocer como, oye, en mi experiencia humana experimento la envidia, y eso no me hace mala persona. Pero por supuesto que tengo que revisarlo y ver por qué esto me genera envidia. ¿Qué está viniendo esta emoción a querer decirme? ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Por qué envidio esto? ¿Envidio como esto tangible? ¿Envidio la sensación que me provoca ver al otro que lo tiene? ¿Es porque él lo tiene y yo no? Y creo que eso es súper importante. Sin juicio, sin
sin miedo, sino simplemente venir y mirar lo que nadie quiere mirar. Y eso es mucho de lo que hago con mis pacientes, con mis consultantes. Miramos donde nadie quiere mirar, miramos lo que duele, y acompañados, eso es lo más importante, como al ritmo de ellos, sin empujar, sin forzar nada, porque a veces es difícil mirar. Yo creo que lo más difícil, como es mucho más fácil evadir, distraernos, decirnos que ya va a pasar. Dejar todo bajo la alfombra. Dejar debajo de la alfombra, claro. Entonces lo que hacemos en terapia es, vamos a levantar la alfombra y empezamos a sacar de a poco. Sí. Y empezamos a limpiar y empiezo, de repente es como, me voy sintiendo mejor. Que igual uno puede confundir esa envidia con admiración. Podría ser, ¿o no? Sí, creo que podría ocurrir, pero si me lo explicas mejor, me encantaría. Por ejemplo, hay una chica que me encanta lo que hace videos de YouTube y de yoga, de todo lo que me gusta también, pero ella es como un nivel mucho más grande, y no sé, súper constante también en sus videos, etcétera, y también como realiza y explica el yoga, me encanta cómo lo hace, entonces... No sé si es envidia o admiración. Yo creo que efectivamente se pueden confundir. O quizás también pueden ser ambas al mismo tiempo. ¿Por qué no? Es muy humano sentir todo junto al mismo tiempo. Nos tratamos de resistir, pero... Sí, no podemos descartar una. Sí, no, sí. A veces sentimos todo junto al mismo tiempo y creo que es lo más humano. Creo que la envidia es reconocible en el sentido de como esta sensación como, ¿por qué ella sí y yo no? Como con rabia, una cosa así. No con rabia, puede ser simplemente un cuestionamiento, una sensación, a lo mejor sale con rabia también, todos lo experimentamos de forma diferente, pero eso también puede ser como una motivación. Sí. Entonces... Más allá de eso, es solamente como esta como invitación a mirar nuestras emociones, lo que nos pasa y lo que nuestro cuerpo también nos dice sin juicio, porque juzgamos todos, somos una sociedad que juzga todo y todo lo que juzgamos para afuera, para adentro es como el triple. Claro. Yo parto con mis pacientes diciéndole en la primera sesión como, este espacio no hay juicio y si en algún momento si te sientes juzgada por mí, ándate, como cámbiate de psicóloga, porque este es un espacio que es libre de juicio, por eso es un espacio seguro. Exacto. Porque ya tenemos mucho con el juicio del resto y el peor de todos, el nuestro propio, con nosotros mismos. Entonces hay que de pronto mirar las cosas como, ya, esto no es ni bueno ni malo, esto simplemente está pasando. Y en esto que está pasando, ¿qué es lo que me quiere mostrar? Esta sensación de, no sé, voy a tomar el ejemplo que me pusiste, como esta sensación que tengo cuando veo a esta influencer que hace todas las cosas que me gustan, ¿me motiva a como querer a tener un tipo de vida similar? ¿O me empieza a provocar como, es que claro, ella tiene todo más fácil? Es que sus papás son millonarios, entonces le dieron todo en bandeja. En cambio yo, porque a veces también nos pasa eso. Y no es tan mal que nos pase, pero ¿por qué nos está pasando? Y eso es lo importante. ¿Cómo saber qué es esa sensación si no sé cómo explicarla en palabras y el cuerpo tampoco lo manifiesta? Es que yo tendería a pensar, si es que no hay como un ejemplo en concreto, de que si hay una sensación que ocurre en el cuerpo. Quizás yo no puedo decir como, no sé, quizás la sensación no es física, quizás no es como me dolió la guata o se me aceleró el corazón, pero a veces las personas dicen, es como que, como si me hubiesen dejado encerrado, es como... Que tengo algo en la garganta. Como que tengo algo en la garganta, es como... Y empezamos a construir imágenes que nos ayudan. Yo ocupo un montón como ese recurso, como... las palabras a veces nos quedan muy, muy, muy cortas. Sí. Entonces, ayudarnos de ciertas cosas como imágenes es importante. Entonces, ya, a esta emoción que no sabemos qué es, ¿cómo es? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? ¿A qué se parece? ¿Has vivido algo similar en otro momento de tu vida? ¿Lo relacionas con otra cosa?
Y lo vamos construyendo en conjunto. Y eso nos ayuda a aterrizar y poner en concreto algo que puede ser muy etéreo. Entonces, pero creo que el cuerpo igual siempre da señales, solo que a veces no sabemos reconocerlas. Sí. Oye, y en el proceso de sanación, ¿qué crees que duele más? ¿Lo que ocurrió o lo que no ha ocurrido todavía? Ambas, sí. O sea, existe de hecho el trauma por lo que no ocurrió. Wow. Existe trauma por lo que no ocurrió. No. Sí. Uno puede quedar traumatizado por lo que no ocurrió, por lo que esperaste que fuera. Ah, por lo que uno espera que... Sí, como... yo siempre hubiese querido que mi mamá, por ejemplo, me llevara a tal lado. Yo siempre hubiese querido que mi mamá o mi papá hubiese sido como yo vi los papás de otros. Y cuando te quedas ahí, y eso ocurre desde una niñez muy... como a los poquitos años de vida, sí, es una experiencia traumática. Y es probable que la persona ronde en eso constantemente, como en lo que no es, en lo que no hay. Nuestra mente es todo un mundo. Sí, sí lo es, lo es. Por eso creo que como psicólogos o terapeutas tenemos que tener flexibilidad cada vez que nos enfrentamos como a una nueva persona. Cada persona es un mundo y si bien en el caso de los psicólogos tenemos como manuales que nos dicen esto es de aquí hasta acá y esto es de acá hasta allá, a veces hay personas que se salen de esa estructura y hay que tener la capacidad y el criterio clínico de entender que esto se parece a esto, pero no está haciendo eso. Pasa mucho, por ejemplo, con los brotes psicóticos, en bipolaridad, en trastornos de personalidad. Hay cosas que se parecen. Hoy la psicología está avanzando a una velocidad, como con todo lo que se ha estado hablando de neurodivergencia, se ha abierto como un nuevo espectro, ¿sí? De entendimiento para los psicólogos, para las personas, también en trauma. Lo que hoy entendemos por trauma hace 5 años era otra cosa. Y creo que también hay que tener como la humildad suficiente de entender de que sabemos muy poco de la psique humana. Sí. Hay una sensación como de que sabemos mucho, que lo sabemos todo, y hay como personas que de pronto se abanderan mucho por ciertas corrientes, filosofías, autores, investigadores, y súper, pero creo que hay que tener la flexibilidad de entender como que recién estamos entendiendo de qué se trata esto y que a veces nos podemos equivocar también. Es cierto. Wow. Es tanta información, pero a la vez tan poca. Sí, así es. Sí, somos muy complejos. Sí, es verdad. Oye, ¿es posible sanar sin revivir el trauma una y otra vez? Sí, es posible y hay líneas de corrientes, o sea, hay modelos, protocolos que lo plantean de esa forma. Va a depender, hay que evaluar siempre el caso. Hay casos donde hay que resignificar la experiencia traumática para que la persona la pueda integrar y seguir adelante. Y hay otras terapias, otros modelos que plantean de que no es necesario revisitar la experiencia traumática y que se puede integrar de otra forma, que por ejemplo una de las terapias que hace eso es el EMDR, que a veces se hace con luz, que es una integración de movimiento bilateral. Entonces es una forma de terapia, yo no sé sobre eso, así que no me voy a adentrar en eso, pero hay modelos y protocolos que existen donde no se enfrenta a la persona que vuelva a reexperimentar el trauma. Eso siempre tratamos de evitarlo. Sí, pero depende del caso. Wow. Sí, depende del caso. Maca, porque mira, nuestra historia de origen puede ser tan sanador y tan desafiante a la vez. Yo diría que porque tiene que ver con una etapa de la vida que es la etapa que nos conforma para probablemente el resto de lo que queda de vida. Es una etapa tan crucial, tan clave, que muchas veces logramos entender quiénes somos hoy a raíz o producto de lo que ocurrió en ese momento. Además, hay otro componente de la niñez en sí, que es un momento donde nuestra mente y nuestro desarrollo está en desarrollo. No está maduro todavía, entonces experimentamos muchas cosas a esa edad sin poder integrarlas, sin entender qué pasó.
Muchas veces quedan como sensaciones que es como, yo no sé qué pasó, pero me dio una sensación como de que algo no estuvo bien. Yo no sabía qué pasaba, pero algo no se sentía bien. Y tenemos que llegar muchas veces a la adultez a ponerle nombre a lo que no pudo tener nombre en su momento, porque no teníamos la madurez para entenderlo, para mirarlo, para experimentarlo en general. Entonces, creo que esa es como los elementos más difíciles de cómo nos construimos, donde las heridas y lo que más duele probablemente ni siquiera pudimos entenderlo. Wow. Ahí influyen muchos también, porque uno, como tú dices, viene a verlo cuando ya es grande, cuando ya es adulto. Entonces después esas cosas se presentan frente a otras situaciones y ahí uno puede revivir esas historias dolorosas de infancia. Sí. Entonces, ahora que ya estamos adultos, ¿cómo podríamos poner límites frente a situaciones que nos aparecen en la vida sin sentir culpa, sin sentir esa herida que se abre? Es muy difícil si no se hace el trabajo como de ¿por qué no puedes poner límites? ¿Qué pasó en tu historia que no te permite poner límites? Y probablemente ahí vamos a ver como qué pasó con mamá, qué pasó con papá, cuántos hermanos eran, cómo te trataban a ti respecto a tus otros hermanos, cómo era la conformación, cómo era la dinámica del sistema familiar. Que eso es algo que también trabajo mucho. Porque también pasa que cuando crecemos nos contamos a nosotros mismos nuestra propia historia de una forma que no fue. Y eso lo veo mucho. Sí. Entonces, y que lo mencioné de antes parece, pero como a veces llegan consultantes a como, ¿y cómo fue? ¿Cómo era esto cuando eras chico? No, súper bien, mi mamá súper bien, mi papá súper bien, tuve una infancia magnífica. Y después más adelante, hablando de otra cosa, en otra sesión, por ejemplo, hablamos de la Navidad. Estoy inventando en este momento, así que a lo mejor el ejemplo no va a ser el mejor, pero... no, mira, es que siempre pasaba que para Navidad a mí me regalaban lo que mis hermanos querían. O sea, nadie se daba cuenta que era lo que yo quería, entonces como mis hermanos querían pelotas, a mí también me regalan pelotas y yo quería otra cosa. Entonces mis papás nunca conectaron y nunca se dieron cuenta que era lo que yo realmente quería. Entonces nunca me sentí visto. Y ahí es como, ay, no, que tu infancia había sido súper buena. No lo digo así, obviamente, pero ahí es también como confrontar un poco, como cómo te estás contando tu propia historia. ¿Por qué hoy en tu adultez estas cosas no quedaron en un lugar donde tú puedas decir, mira, mi infancia en general fue súper buena, pero pasaron cosas dolorosas y dentro de esas cosas dolorosas fue de que no me sentí visto? Y ahí uno integra. Y eso te permite pararte desde otro lugar para tu conformación dentro de tu personalidad, de quién eres, cómo te enfrentas a los desafíos de la vida. Porque si tú no entiendes eso, es muy probable que cuando venga otra situación de la vida en tu presente, aquí ahora, y no te sientas visto, el dolor va a ser muy grande. Porque no tan solo es que no te sientas visto hoy, aquí, ahora, sino que no te sientes visto por todas las veces hacia atrás que viviste. Y uno lo revive todo dentro de la emoción. En cambio, cuando tenemos la posibilidad de entender, lo que me está doliendo ahora es porque yo de niña no me sentía vista, y logro diferenciar. Ok, esta situación es chiquitita, estoy sintiendo esta emoción desbordada, que una de las claves para ver cuando hay un trauma que está muy presente, cuando nuestras emociones o nuestras reacciones son como un poco desmedidas frente a sí. Hay cosas en particular que nos desbordan más que otras. Es muy probable que esas cosas que nos desbordan tengan que ver con que hay una herida ahí, por eso nuestra reacción es desmedida. Porque, insisto, no nos está doliendo la situación puntual aquí y ahora, nos está doliendo la historia, que esa situación aquí y ahora nos hace revivir y sentir. Entonces hay momentos o hay traumas que creemos que son ahora, pero en verdad son retraumatizaciones de heridas más antiguas. Y estamos en esto todo el tiempo. Wow. Dicen como lo que te choca, te checa. Una cosa así. Sí, sí. Que si te mueve algo es porque hay algo ahí que sanar. Sí, sí, siempre, siempre. Yo creo que este camino es para siempre, es eterno, como lo que decía adelante, a veces cometemos el error. Creo que ahí pecamos a veces como, ya estoy listo, como esto yo ya lo sané, ya lo vi. Sí. Y después pasa algo que nos dice como, bueno, hay que volver a revisarlo, hay que volver a mirarlo, porque así pasan con las heridas profundas. Van cambiando de forma, se presentan
o nos piden un nuevo nivel de entendimiento. Y así es, y ahí vamos de a poquito. Oye, ¿cómo se ve una persona que ya no está cargando con esta... Bueno, es que como tú dices recién, siempre estamos cargando con cosas, pero Sí. si ya resolvemos como una cosita, ¿cómo se ve cuando dejamos de cargar con lo que no nos corresponde? Ay, eso es tremendo. Yo lo he vivido como de forma personal y lo veo también como en las personas que atiendo. Cuando logran como cortar el patrón, salirse del patrón y empezar como a dejar las cargas que son de otros con otros y no cargar más cosas en su mochila, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, creo que nos permite ir hacia nuestra propia vida. ¿Al presente? No solo el presente, creo que a veces vivimos la vida y eso tiene que ver con nuestra toma de decisiones en base a otros, muchas veces sin darnos cuenta. Si yo le preguntara a la mayoría de las personas, no es porque yo quiero, pero cuando tú revisas la historia y el contexto de esas decisiones, a lo mejor te das cuenta que no es porque realmente quiere, sino porque está tratando de satisfacer o guardar algún tipo de lealtad con alguien o tapar la carencia que hubo de otra forma. Muchas personas te dicen como, fue lo que tuve que hacer. Y les vuelves a preguntar, ¿y eras lo que querías? Fue lo que tuve que hacer. Entonces, cuando soltamos las cargas, lo que no nos corresponde, cortamos las lealtades males entendidas, que creo que esto ocurre principalmente con nuestra familia, creo que podemos ir hacia nuestra propia vida y eso da como resultado poder ser más auténticos. Y creo que eso es lo más importante, poder ser quienes somos realmente y mostrarlo hacia afuera. Como, esta soy yo, sin tanto impacto de las heridas de mi vida, que igual forman parte de mí, por supuesto que sí, pero y me traen hasta donde estoy, pero yo hoy decido hasta dónde. Exacto. Y creo que entender el trauma te libera. Lo explico en general, como mientras no conocemos nuestras heridas de origen, somos prisioneros de ellas y ni siquiera sabemos. Wow. Ni siquiera sabemos que somos prisioneros de esas heridas de origen. Tomamos decisiones en base a ellas, construimos vidas enteras en base a ellas y no lo sabemos. Y cuando lo miramos y lo entendemos, no significa que vaya a dejar de doler, no significa que vaya a dejar de pasar, pero sí significa que vas a empezar a poder decidir y eso te libera. Entonces, ahí está como la opción. De crear la vida que tú Sí, quieres. sí. Oye, sí, muchas veces no nos damos cuenta que estamos formando una vida mediante la opinión de los otros, Uh-huh. incluso mediante la sociedad completa. Sí, sí, yo lo veo Y mucho. No solo los cercanos, sino que también de todo el mundo. Como Sí. siento que también el mundo en sí se hizo para llevarnos la vida de cierto modo y que Sí. teníamos que seguir estas cosas porque si nos salíamos éramos unos bichos raros o no encajábamos y nosotros como seres humanos queremos pertenecer a las personas, a un clan. Sí. Bueno, es que creo que ahí justamente como la búsqueda del equilibrio, porque es una necesidad humana querer pertenecer, es una necesidad humana buscar aceptación y validación en otros. A veces mis consultantes me preguntan, ¿cómo hago para que no me importe lo que el resto opina de mí? Y yo decía, es que sí te va a importar. ¿En serio? Lamento importar. mucho decepcionarte, pero es que sí te va a importar. Podemos hacer que te importe menos. Podemos hacer que tu voz propia crezca lo suficiente para que la voz del resto le bajemos el volumen. Yeah. Podemos hacer que no te importe la opinión de las 1000 personas que te ven en Instagram y que te importe tu círculo más cercano. Pero siempre te va a importar la opinión, la aceptación y la inclusión de quienes más amas, de quienes más te rodean, porque es una necesidad de supervivencia. Porque somos seres sociales, vivimos en comunidad. Que no nos importara sería aislarnos totalmente. Entonces, nos importa lo que el resto opina de nosotros, pero biológicamente no estamos preparados para ver la aprobación o la aceptación de 1000, 2000, 3000 personas, que es lo que ocurre ahora con las redes sociales, por ejemplo. Y toda la influencia y el impacto negativo que sabemos que tiene, sobre todo en la adolescencia o en ciertas generaciones que ya como que crecen con esto. Entonces, nos importa lo que el resto piensa de nosotros, porque hay que buscarlo. Ahora, eso es una cosa. ¿Cómo convive eso al mismo tiempo en equilibrio con
no hacer mi vida en función de complacer al resto, por querer que me aceptan, me quieran y me incluyan. Entonces ahí está como la paradoja de la búsqueda del equilibrio entre estas ambas cosas que coexisten. Wow, qué hermoso. Me encantó. Ya, Maca, para ir cerrando. Me encantó. Ya, ¿qué le dirías a alguien que siente algo, pero no sabe lo que siente, algo acá adentro, pero no sabe también cómo empezar con este mundo terapéutico? Es curioso porque te comentaba como fuera de cámara que durante mi embarazo y los primeros meses del nacimiento de mi bebé escribí un ebook, tiene 45 páginas, pero es porque está pensado por las personas que están buscando desarrollo personal, pero no quieren ir a terapia, no se quieren ir a sentar a un psicólogo a hablar, porque a lo mejor piensan muchas cosas, que a lo mejor no tienen un problema tan grande, o a lo mejor simplemente el formato psicólogo no les acomoda, pero están en esta búsqueda y no saben por dónde empezar. Para ellos escribí eso, y es un ebook, como te digo, tiene 45 páginas, pero habla mucho de las cosas que hablamos ahora, y de los elementos básicos que creo que una persona debiese como tener en mente para empezar como su búsqueda, su desarrollo. Y creo que es importante decir como no toda la sanación empieza en terapia, pero la sanación siempre empieza en uno mismo. Y los caminos son diversos, cada quien tiene que buscar cuál es la forma que más resuena, porque también hoy día está como esta imposición como de anda a terapia, terapéate, y también se vuelve una imposición, y cuando se vuelve una imposición también genera un problema. Hay personas que no resuenan con ir a terapia, y está bien. Ojalá puedan encontrar su propia forma, algo que los ayude a ir hacia donde quieren, hacia sanar, hacia que sus vidas tengan mayor bienestar. La terapia no es la única forma, sí es la que más recomiendo, sí, obvio. Por eso me dedico a ella. Pero hay más formas también, por supuesto. Hay muchas formas. Entonces, ¿por dónde comenzar? Creo que uno tiene que comenzar por uno mismo. Y si siento que hay algo que duele, algo que molesta, algo que me genera malestar, y me quiero hacer cargo de eso, porque eso es otro paso. Exacto. Porque me puedo dar cuenta y no querer mirarlo, y también puede ser. Pero si me quiero hacer cargo de eso, buscar. Ahí comienza una búsqueda. Y como te digo, puede ser una búsqueda de un psicólogo, de una terapia alternativa, una búsqueda de voy a empezar a escalar cerros, lo que sea, pero que busque algo donde sienta que pueda haber respuesta. Los psicólogos no tenemos respuesta a todo, aunque a veces se intenta que así sea. Como he dicho, como la experiencia humana es muy compleja, no tenemos respuesta a todo. Pero sí creo que cuando está esta sensación de querer hacer algo, es súper importante poder sentirnos acompañados, porque puede ser una búsqueda muy solitaria y ahí se vuelve un poco tortuoso. Acompañados como que alguien te ayude a buscar, o que alguien sepa que estás en búsqueda de algo, sea un amigo, una pareja, papás, hermanos, lo que sea. Creo que eso hace la búsqueda más sostenible. Eso, no sé si respondí la pregunta, ¿sí? Ya, sí, súper. Eso. Oye, Maca, y si tuvieras que dejar una semilla aquí grabada y una frase al mundo entero, ¿qué le dirías? Creo que un poco lo que he tratado de transmitir, como también en general durante lo que hemos conversado, que no tengan miedo de mirar lo que duele. Que hay que ser valientes, hay que ser muy valientes para ir y enfrentar esas cosas, pero esa valentía existe, y si no están las ayudas para poder hacerlo, y poder ir como juntos tomados de la mano. A veces necesitamos que nos tomen la mano para hacer ciertas cosas y que nos lleven, pero creo que si hay un lugar donde existe sanación es donde duele. Lo que duele es una señal, es una X en el mapa que dice aquí es. Y aunque sea difícil, creo que es importante darle espacio y poder mirarlo. Eso. ¡Qué hermoso! Ya, querida, ¿algo más que quieras agregar? Sí, dime, ¿cómo te pueden encontrar si quieren terapiarse? Sí, terapiarse también. Terapiarse contigo.
Pueden... Si quieren buscar tu ebook también. Me pueden encontrar en Instagram, soy ps.macarenamonroy. A veces el Instagram está activo, a veces no, pero siempre contesto los mensajes, no se asusten. Y si quieren, si están interesados en el ebook, que es un muy buen punto de partida y es más barato que una sesión inicial, lo pueden encontrar en el link de mi perfil de la biografía de Instagram. Está ahí en Encuadrado, que es una plataforma segura y pueden hacer su pago y les llega con boleta y todo. Buenísimo. Sí. Ya, Maca, muchas gracias. Gracias a ti, Mel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por transmitirnos tu sabiduría, tu conocimiento. Con mucho gusto. Esto siento que ayudará a muchas personas. Ojalá. Por eso, gracias. Que llegue a todas las personas que tenga que llegar. Sí. Amén. Chao, nos vemos en otro capítulo. Recuerden que estamos con Producciones WNC. Recuerden ayudarnos mucho con su me gusta, compartiendo, suscribiéndose también. Nos vemos en otro capítulo de podcast. Chao.